Hola, bienvenidos a todos los presentes que están de esta manera presencial y al mismo tiempo a los que van a ver en la grabación de la presente charla, de este ciclo de charlas de la maestría en gestión empresaria. Hoy tenemos el agrado de estar con Felipe Tornón. Yo trabajé en algunos proyectos junto a él. Es al mismo tiempo que una persona en la que confío mucho en lo que es lo profesional. Lo considero un amigo, o sea, en lo que es la profesión, y me siento muy feliz de tenerlo a él. Él es el director general de Thomas International Argentina, Uruguay y Bolivia, o sea, tienen mucha experiencia en lo que es estas herramientas de potencial humano. Es en quien confío cada vez que tengo una problemática de estas en consultoría. Lo llamo mucho, o sea, es una persona a quien llamo mucho y él lo va a decir que sí, que lo llamo mucho. Sí. Y estoy muy contento de tenerlo aquí presente y bueno, estoy atento a escuchar siempre de nuevas herramientas que se utilizan en el desarrollo de potencial humano. Bueno, Feli, es tu turno. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Más que nada la parte más linda es la de la confianza y la del amigo. El resto se va construyendo después con el tiempo. Hablamos de la historia de concretud, no sé cuántas veces tenemos pruebas de determinadas cosas. Pero más que nada esta es mi segunda experiencia a nivel académico, así que agradecerte por el espacio. Y, y la idea de hoy es trabajar o hacer un wrap-up en, vos le pusiste como el título de potencial del capital humano. A mí yo quiero hacer más foco en la tecnología para trabajar en el desarrollo de los humanos, si queremos, en no solo detección de potencial, sino en diferentes características o rasgos de las personas que nos pueden ayudar al logro de resultados dentro de las organizaciones. Y esto cuando hablo de organizaciones, no quiero hablar de organizaciones multinacionales, como por ejemplo siempre decimos, no, porque la compañía X, YPF o Techinto. No, no, compañías como la PYME y compañías como las que acabo de nombrar, compañías grandes. Es aplicable, este tipo de tecnologías es aplicable a todo tamaño de empresas porque nos dan un montón de datos, ¿tá? Entonces, yo preparé algunos slides, no sé cómo lo querés manejar, si querés que yo... que comparto, ¿vale? Bien, genial. Bien, lo primero que quiero trabajar es, Ale me presentó como director general y no sé cuántas cosas más pusiste en el título, Ale, que me pusiste. Eh, Hoy tengo el privilegio de estar acompañando en el liderazgo de una compañía que es inglesa, ¿sí? Que es Thomas International. Thomas tiene operaciones en más de 65 países a nivel global. Es una compañía que se especializa, y por esto un poco el foco de la temática de hoy, en evaluar personas. ¿A través de qué? A través de herramientas psicométricas. Y esto es algo que vamos a hacer mucho hincapié, que es la psicometría, ¿no? Es diferente, no sé si alguno de los participantes es psicólogo, es genial eso, pero hoy en día, no solo por el uso de las tecnologías, sino por la vertiginosidad con la que se mueven las organizaciones, con la inmediatez, con todo el customer experience que piden los postulantes, las promociones, y el ya y ahora de los datos, nos hace que toda la parte psicométrica nos dé un gran aporte para la obtención de resultados y poder seguir el hilo y la velocidad que nos requiere esta virtualidad eh, en la que estamos viviendo hoy. Ni hablar de cómo se incrementó el tema con toda esta pandemia, ¿no? O sea, obligó a todas las organizaciones, e incluso a los más viejos, a ayornarse en tecnología, ¿sí? Si no, no lo podíamos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tecnología para evaluar el potencial humano.
Ok, y cuando hablamos de potencial humano, yo lo quiero encarar hoy, y la tecnología, los dos temas, y vamos a separarlo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque entiendo que hay mucho público de carácter de empresas, o que tienen sus propios emprendimientos, o que están pensando cómo acompañar a una organización a ayudarles a descubrir su talento, y hay otros que por ahí son empresas directamente. Entonces, vamos a migrarlo a nivel personal, como postulantes o como yo queriéndome conocer, y vamos a tener una mirada rápida sobre qué pasa hoy con las organizaciones. Entonces, ¿para qué me interesa a mí personalmente desarrollar mi potencial? ¿No? Es que lo que digo es, bueno, yo me pongo a pensar, digo, desarrollar mi potencial puede ser, lo primero que se me viene a la mente es entenderme a mí. ¿Para qué? Y hoy tuve temprano un entrenamiento en una compañía, y uno me decía, bueno, pues en realidad yo quiero un beneficio personal, quiero crecer, quiero lograr algunas características mías, pero quiero crecer yo a nivel personal. Si después crece la compañía también. Entonces lo tomo de esta experiencia que tuve hoy temprano y digo, ok, para poder maximizarme yo como persona dentro de una organización. ¿Me puedo conocer más? Sí. ¿Me puedo desarrollar más? Sí. ¿Puedo entender hasta dónde puedo llegar? También. ¿Cuál es mi estilo preferencial? ¿Cómo me siento más cómodo? ¿Cuánto puedo impactar en otro? También. ¿Sí? Entonces hablamos de que para poder lograr y mostrar todo nuestro potencial, tenemos que empezar por algo que es conocernos a nosotros mismos. Si yo quiero ser un líder, quiero dirigir una organización, o quiero liderar un equipo, primero tengo que liderarme a mí mismo. Y eso se va a lograr, sí, solo sí, por medio del autoconocimiento. Ahora, también hay otras características que me dicen, ¿cómo hago yo para transformarme y formarme en esta persona que quiero ser? Bueno, tengo que empezar a conocerme, no solo cuál es mi estilo, y dentro de este autoconocimiento, entender cuál es la velocidad que tengo yo para incorporar nuevos conocimientos, cuál es mi agilidad mental, cuál es mi nivel de procesamiento. Y no estoy hablando del famoso IQ que se medía en el año 80, ¿sí? Tengo o no tengo, soy inteligente o no soy inteligente, que era lo que nos pasaba usualmente en las organizaciones, sino decir, quiero entender, ¿sí?, cuál es mi nivel de procesamiento, cuál es mi inteligencia general fluida. ¿Sí? Cuán rápido y cuán preciso, por ejemplo, para traer un ejemplo de una de las herramientas psicométricas que se me vienen a la mente, cuán rápido y cuán preciso proceso nuevos conocimientos. Entonces, si yo entiendo esta característica, ¿sí?, puedo empezar a pensar en decir, bueno, necesito tanto tiempo para progresar, necesito tanto tiempo para proyectar. No solo estamos hablando de características conductuales, sino hablamos conductas, inteligencia emocional, inteligencia general fluida, learning agility, o si le quieren llamar índice de entrenabilidad, hasta incluso rasgos del potencial, rasgos de la personalidad para el potencial de liderazgo, para haciendo un cross a lo largo de toda una persona, ¿no? Entonces tenemos muchos aspectos por los cuales podemos abordar para llegar a este autoconocimiento que les mencionaba antes, ¿sí?, y tener éxito. Y así lograr convertirnos en nuestra mejor versión dentro de una organización. Pero resulta clave algo. Yo les estoy hablando de conocerse uno mismo. ¿Y para qué? Para poder entender, ¿sí?, qué es lo que yo necesito y qué es lo que voy a hacer dentro de un trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso, pensemos que yo voy a buscar un candidato para una posición que tengo. Digo, bueno, mira, Felipe, soy una pyme, tengo pocos recursos, pero quiero estar seguro de que la persona que contrato es lo que yo busco. Bueno, genial. ¿Y qué te diría? Medí. ¿Cómo medir? Claro. Lo primero que hay que hacer es evaluar. Hay una frase vieja ya que se dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Si pensemos en un velocista, ¿cómo hace Usain Bolt para poder romper el récord mundial cada vez que le vienen las ganas de romperlo? Bueno, tiene que medir cuál es el récord mundial, cuál es la velocidad que tengo, cuál es mi promedio de carrera, qué tocas. Con dato puedo llegar a lograr romper ese récord. Bueno, pero el trabajo con personas no es ajeno. Hoy la tecnología, y es uno de los postulados que tenemos en el título, nos permite poder incorporar esta medición de dato duro sobre algo tan soft como son las características humanas.
estas características conductuales, cognitivas, emocionales y de potencial de liderazgo. ¿Sí? Entonces, primero para medir, ¿para poder qué? Para poder tener precisión en la definición de qué queremos para nuestra organización y para tener éxito, o para conocernos y saber qué características tengo yo, cuál es mi ADN en pos de poder ofrecerme en alguna posición y así poder lograr ese resultado, esa maximización del perfil personal, o poder aportar o elegir el candidato apropiado para mi organización. Porque si no, ¿qué nos pasa? Nos vamos a guiar mucho por el gut feeling, ¿no? No te preocupes, Felipe, yo soy pyme, no tengo dinero para implementar en herramientas psicométricas, porque son costosas. Entonces, deja que soy experto, tengo mucho tiempo reclutando gente. ¿Qué nos pasa? Cae el encantador de serpientes del candidato. O sea, el hipnotizador de los reclutadores. ¿Y qué pasa? Nuestro gut feeling, o sea, nuestro sentimiento de tripas, se empieza a ver engañado. Ah, me gusta, es simpático, se viste bien, habla bien, tiene una dicción perfecta, huele bien. Y ni hablar, y acá hay estudios que lo validan detrás, si yo comí bien al mediodía y tengo una entrevista a la tarde, estoy bien dormido, estoy descansado, todo mi ADN corporal se predispone positivamente a la entrevista y tengo un encantador de serpientes enfrente, ¿qué se imaginan que va a pasar? Me encantó, lo recluto. Y después empiezan los problemas. No era lo que yo esperaba, no entrega como yo quería, no es lo que estaba buscando, tiene un currículum espectacular, pero es un sanguinario en el estilo de liderazgo. Voy a usar el departamento de ventas, que es el que más me gusta. Tenía un problema, me faltaba el líder de ventas, lo contraté, ahora tengo 10 problemas, los 10 reportes del líder, porque es buenísimo, pero es súper directivo y agresivo para gestionar personas. ¿Por qué pasa eso? Porque no medimos y porque no conocemos qué es lo que necesitamos para poder llevar nuestra organización al nivel que queremos llevarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos aparece el encantador de serpientes, empezamos a ver, bueno, ¿qué tengo que cubrir yo? Fortalezas en el trabajo. Bueno, dice, no, soy muy bueno, soy excelente, la verdad que soy un team player, jugador de equipos. ¿Has tenido dificultades en tu trabajo? No, bueno, la verdad que sí, algunas nos cuenta, alguna historia encantadora. No, nos cuenta qué lo motiva, los resultados, llegar a tener crecimiento dentro de la organización. Bueno, ¿qué valor aporto? Bueno, la verdad que yo puedo hacer crecer la organización. Bueno, ¿y cómo te describirían tus colegas? Y ahí nos cuenta un cuento de cómo él cree, y ojo que esto, algunas herramientas psicométricas nos preguntan en un cuestionario, ¿cómo consideras que te verían los otros? Buenísimo, yo nunca pude pensar cómo me ve otro, pero bueno, si lo preguntan, genial, opino. Mira, yo creo que los que me quieren opinan de esta forma. Y nos cuenta una historia y el encantador de serpientes termina siendo el clásico y benemérito ejemplo de este. Soy un gatito, pero cuando hago el relato de quién soy el rey de la selva. Y vuelve a pasar lo que les contaba antes. Necesito un león, recluto al gato que se vende por león y después tengo un gato al frente de la selva. ¿Sí? Entonces, vuelvo al concepto. Medir resulta algo clave y estratégico para poder lograr resultados dentro de nuestra organización, para poder tener el talento correcto, en la posición correcta y que nos lleve de la mano hacia esos logros que nos estamos proponiendo. Ahora, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Esto es una pregunta que a mí me llega mucho. Che, Felipe, contanos, ¿por qué la gente se comporta como se comporta? Y les cuento un secreto. Yo encargué la bola de cristal, todavía no me la entregaron, ¿sí? Está en camino. Lo que puedo hacer es ayudarlos a medir. Ahora, de saber por qué la gente hace lo que hace, no sé, hay que entender y hay que analizar y hay que validar algunas características para poder entenderlo. Pero yo lo que les puedo compartir hoy es como algunos lineamientos generales de qué hacen las empresas, ¿sí?, estándar y qué hacen las empresas outstanding. ¿Sí? Entonces, dentro de las empresas estándar, ¿sí?, ¿qué miden? Bueno, medimos si una persona es obediente o no es obediente, si sabe seguir reglas.
¿Sí? Si le pedimos algo, cumple con lo que le pedimos restrictivamente. Solo se atiene a lo que le pedimos. ¿Sí? Si es diligente, si tiene velocidad para entregar las cosas, y si tiene o no tiene intelecto. Bueno, yo ahí le diría, ¿medimos? Sí, claro que medimos. Bueno, entonces, muy bueno, tenemos información, pero hasta ahí solamente podemos medir lo que miden las compañías estándar. Esta es la teoría de Hamel. Ahora, hay una parte que miden las capacidades, ¿sí? Que hacen que sean un outstanding, ¿sí? Dentro de las organizaciones. ¿Y qué vamos a empezar a medir? La iniciativa, la creatividad, incluso la pasión, la automotivación. ¿Sí? Y acá una de las herramientas que tiene Thomas, que a mí es la que más me gusta, está mal decirlo porque son todas buenas, pero a mí esta es la que más me apasiona, es la herramienta de inteligencia emocional. ¿Y por qué la inteligencia emocional? Porque es la que nos permite primero entender, ¿sí? Las luces y sombras dentro de la gestión de la gestión de las emociones, que nos va a permitir lograr ese tipo de resultados. Y cómo yo permeo frente a determinadas situaciones y entender, ¿sí? O racionalizar esa gestión de emoción para el liderazgo de equipos o para gestionar mi propia productividad, son claves para el éxito. ¿Sí? Entonces, medir características como felicidad, optimismo, autoestima, ¿sí? Medir características como regulación emocional, control de los impulsos, gestión del estrés, cuánto permeo yo en el estrés, ¿sí? Si puedo pasarlo al resto del equipo, si no puedo pasarlo al resto del equipo, si puedo medir, por ejemplo, niveles de empatía, si puedo medir niveles de percepción emocional o expresión emocional, capaz vínculos, cómo soy yo relacionándome y generándome nuevos vínculos, o gestión emocional. Gestión emocional es una característica súper importante en líderes cuando hablamos de la capacidad que tiene un líder de gestionar emociones de otro, identificarlas y poder gestionarlas. Y cuando hablo de gestión, no digo, es un manipulador. Digo, gestiona las herramientas, las emociones, de manera positiva. ¿Qué quiere decir? Tiene la habilidad de transformar a una persona calma y excitarla o irritarla, y tiene la capacidad de calmar a una persona llevándola de una irritación a una situación de calma. Entonces eso habla de la gestión emocional. Y ahí puedo hablar de adaptabilidad, sociabilidad, ¿sí? Asertividad, incluso hasta, como les traía recién, automotivación, que es la capacidad que tiene una persona para directamente por ella misma ponerse sus propios objetivos cuando las motivaciones no son externas, sino que son intrínsecas. Entonces, en este capítulo, lo que está bueno mirar, o lo que los invito a que miren, es cómo de la medición estándar de lo que podemos medir hoy, nos estamos quedando con dato duro, ¿sí? O datos de obediencia, diligencia, intelecto, y cuánto de las habilidades soft, ¿sí? Iniciativa, creatividad, pasión, automotivación, gestión del estrés, optimismo, felicidad, nos pueden ser factores claves para llevar a nuestras compañías o nuestros desafíos, o incluso a nosotros mismos a otro nivel, ¿no? Haciendo esto y siguiendo por qué es importante medir, ¿sí? Porque lo que nos va a terminar pasando es, si yo les pregunto, bueno, ¿dónde les gustaría tener a su gente ubicada? Bueno, todos hablamos de, no sé si están familiarizados o no con las cuestiones de Ninebox o los cuadrantes de perfil performance, que es una simplificación de 4 cuadrantes que algunas veces tiene ventaja por sobre un Ninebox. ¿Por qué? Porque lo que hace es que no termine todo convergiendo en el centro, sino lo que me permite a mí es ser como más categórico, ¿sí? Si tengo una organización donde ya está más madura a nivel de mediciones, puedo usar un Ninebox, es mucho más fructífero, pero si no lo tengo o nunca lo he hecho, es mejor usar una matriz de 4 cuadrantes donde puedo determinar tiene o no tiene, ¿sí? Es como más binario. Pero fíjense acá, si yo empiezo, y vuelvo con el concepto de medir, ¿no? Esto otra vez yendo a la tecnología, que es lo que nos permite medir para detectar el potencial humano, ¿no? Haciéndole honor al título, digo, si nosotros no medimos, podemos caer en muchas de estas situaciones. ¿Qué cuál es? Y me pasa. Me llaman compañías y me dicen, Felipe, ayúdame a reclutar un gerente de marketing,
un administrador financiero, un CFO, una gerente de recursos humanos. Ok. Y cuando empezamos a mirar las diferentes posibilidades de evaluación, conductual, cognitiva o emocional, piden todo alto. No, yo quiero, dame todo alto. ¿Y qué es todo alto? No, lógica alta, velocidad de percepción alta, cálculo de precisión numérico alto, significación de palabras altas, visualización espacial alta. Piden todo alto. Primero, bueno, ya es como buscar una aguja en un pajar. Pero si lo encontramos y vemos las características, esas que yo nombré son del Learning Agility, pero pueden ser características de inteligencia emocional, ¿qué pasa? Primero, hay muchísimos menos candidatos que los que podría tener si yo hago una sintonía fina de qué facetas y factores necesito y qué rasgo necesito de cada una de las evaluaciones para entender cuál es mi necesidad puntual a la hora de cubrir una posición o de promover a alguien dentro de una organización. Y segundo, que cuando pido, y pido de más, lo que me va a terminar pasando es, o genero frustración, porque contrato, ¿sí?, a alguien que tiene un desafío muy alto, pero que en realidad el grado de éxito que está teniendo es bajo. Entonces, ¿qué me termina pasando? Y la verdad que pedí todo alto y no me era exactamente lo que necesitaba. Pedí un perfil de determinadas características y la verdad que ese perfil que pedí no era no era lo que necesitaba. O pido poco, ¿sí?, o hago foco en otras características y termino teniendo un candidato que está morando o habitando dentro de la complacencia. Llega rápido a los resultados. No se tiene que esforzar demasiado. Disfruta de poca exigencia con mucho éxito. O incluso tengo el que no tiene éxito y el que tampoco tiene un desafío grande en su ambiente laboral porque en realidad pedí mal, o elegí mal, o era el pariente de alguien, o era el conocido de alguien, o era un amigo. Y entonces, no empezar a manejarnos sin medir, porque ese gut feeling o esa confianza sobrevalorada sobre mi experiencia o mi expertise solamente por la intuición puede jugarnos una mala pasada. No quiero decir que no exista, pero si medimos con herramientas que pueden predecir el éxito dentro de un ambiente laboral, nos va a ser mucho más efectivo. ¿Son la única evaluación que yo tengo que tener para poder ser exitoso? No, siempre hay que apoyarse sobre una entrevista, algo presencial o virtual, en este caso, pero sí conocer otros aspectos. Pero esto nos va a dar mucha información, por eso es clave evaluar antes de un proceso, o evaluar antes de una promoción o de una incorporación, porque nos va a dar un roadmap que nos permita conocer a quién estamos gestionando. Si no, de otra forma, llegamos ciegos a la entrevista, llegamos ciegos a entrevistar a alguien y después decir, uy, mira, el informe tenía razón, mira, le dije que no y estaba bueno. Entonces, perdemos recursos de personas y perdemos recursos de dinero al invertir en herramientas que ya no nos aportan los que nos habrían aportado utilizadas en el momento correcto. Pero no solamente nosotros perdemos como organización, sino que aparte el candidato también pierde. ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo pasar a un candidato y reclutándolo en la organización que no lo va a acompañar dentro de su grado de éxito, o su motivación o su desafío. Entonces al final terminamos gestionando una organización mediocre. Aquí entonces el punto es utilizar características y mediciones conductuales, cognitivas, emocionales y rasgo potencial de liderazgo para poder identificar cuál es el ADN de la posición que yo tengo que cubrir. Y cuando hablo de cubrir no solo externamente, sino también interna, para poder identificar el grado justo. ¿Qué otras cosas surgen? Bueno, entender que para lograr esto tenemos que llegar y abordar en un alineamiento, ¿sí? Y este alineamiento viene dado por lo que queremos nosotros versus lo que quiere el individuo. Y vuelvo acá con el concepto del Customer Experience. No solamente somos nosotros los que como organización estamos buscando talentos, sino que también hoy eligen los candidatos. Más que nada los candidatos eligen a las organizaciones en las cuales quieren trabajar. Entonces, si entendemos que podemos alinear lo que nosotros queremos versus lo que quiere el candidato,
vamos a tener un gran panorama de crecimiento. Si no, lamentablemente vamos a tener un índice de rotación o attrition más elevado de lo común en el segmento en el cual nos movemos. ¿Qué queremos nosotros? Prioridades de la organización, lograr objetivos, incrementar ganancias, ¿sí? Que nos den valor a la organización, ¿sí? Que nos traigan el éxito o esos resultados a través del logro de objetivos, incrementar el EMPAT, ¿sí? O el EBITDA dentro del final de la línea. Ahora, ¿cuántas veces nos preguntamos qué quiere el candidato? Y esto tiene que ver mucho, lo conversé mucho con una de las personas que para mí es clave dentro del proceso de reclutamiento de una empresa de sistemas, ¿sí? Que hace mucho foco en el onboarding. Este foco de onboarding, lo que trabajaba es entender, ¿sí? Al momento de reclutar y después acompañar a la persona dentro de este desarrollo, dentro de la organización, es entender cuáles son los valores personales que persigue esta persona, ¿sí? Este candidato que se nos está postulando. Entender, ¿sí? Que ellos buscan un balance entre la vida personal y la vida laboral. No existe más, y esto ya es algo un poco trillado, pero trabajar 20.500 horas o trabajar remoto hoy, gracias a Dios, esta situación que dentro de todo ha sido compleja, a nivel global, nos ha facilitado, ¿sí? La permeabilidad a estar más en casa. Otras un montón de complejidades. Entonces, pero sí el balance de la vida personal versus la vida laboral es algo que los candidatos por lo general requieren mucho. Para tener identidad, poder estar identificados y alineados con la organización, no nos sirve. ¿Sí? Acá hablamos de propósito también. No me interesa trabajar en algo que no tiene sentido o no me motiva a ser alguien un poco más importante, no está alineado con mi leitmotiv de vida. Si no tengo eso, realmente no elijo esa compañía. Es motivación para crecer. Las personas quieren desarrollarse y crecer de los informes conductuales que utilice o cognitivos en la psicometría. Ahora, ¿tengo yo espacio en mi organización para darle? ¿O estoy idealizando que puedo dárselo, pero en realidad no lo tengo? Si no lo tengo y lo vendo como tal, otra causa de rotación. Entonces, empezar a conocer y entender el ADN de mi organización, cuáles son las oportunidades para alinearlo después con las características psicométricas de un candidato, nos va a ser súper óptimo para ver. Después, lo que decía recién, motivación para crecer y la visibilidad de plan de carrera. Esto va alineado a lo que traía recién. La persona pueda ver, por nada que yo lo tenga, si es que lo tengo, la persona pueda visualizarlo. Si no, es vista corta y van a empezar a buscar otros nuevos horizontes. Entonces, ¿por qué la psicometría ayuda en el reclutamiento y en el desarrollo de las personas? ¿Sí? A la detección de potencial. Necesitamos medir para poder tener un conocimiento mucho más preciso, mucho más acabado de lo que necesitamos. Y acá es donde Thomas tiene un postulado, ¿sí? Que dice, una empresa no puede incrementar su productividad, pero las personas sí, claramente porque las hechas por personas. Ahora, las medimos, las conocemos, sabemos cuál es su ADN, qué es lo que nos pueden aportar. Entonces Thomas lo que hace, y esto es a lo que me dedico yo y cuando Alejandro les contaba recién, es medir en la profundidad de las personas diferentes rasgos, ¿sí? Conductuales, con el PPA, ¿sí? Personal Profile Assessment, son las siglas en inglés. Evaluación de comportamientos, estilo preferencial de comportamiento natural, adaptación laboral y bajo presión. Entender el TEIKE, que es la evaluación de inteligencia emocional. Entender engagement, ¿sí? Evaluación de compromiso. ¿Cómo medimos el compromiso? ¿Cuánta gente están valorando que si tienen voz, no tienen voz, si tienen involucramiento? Entender cuál es el ADN de nuestra organización y si las personas se sienten involucradas o no. Entender la velocidad y la precisión con la que absorben nuevos conocimientos las personas, ¿sí? Lo que habla el índice de entrenabilidad, que es el GIA. El HPTI, ¿sí? Que habla de rasgos de la personalidad para el potencial de liderazgo, incluso hasta medir con evaluaciones 360, donde hablamos de evaluaciones que podemos definir
y entender determinadas competencias que está buscando la compañía y poder medirlas de una forma dura, ¿sí? O estas características súper customizables. Entonces, Thomas lo que se dedica es a brindar un repertorio de soluciones para que las compañías y las personas puedan utilizar y lograr los resultados que se proponen. ¿Sí? Tanto a nivel de rentabilidad, como el logro de resultados, como ser exitosos, como el autoconocimiento, que es el eje fundamental de esta charla que estamos teniendo, para que les permita dar los siguientes pasos. Les quiero compartir 2 o 3 datos métricos, ¿sí? Esta es una encuesta un poco vieja, pero que hasta el día de hoy se mantiene. Fíjense que las evaluaciones, fíjense los índices, ¿no? Evaluaciones o test o pruebas de inteligencia general se llevan el 65% para la predicción del desempeño laboral. Y después ahí vienen todo desgranado, diferentes evaluaciones. Tenemos ahí inteligencia emocional, tenemos evaluaciones proyectivas, tenemos pruebas de juicio situacional, hay determinadas características. Ahora, entender, ¿sí?, que personalidad y coeficiente intelectual, inteligencia cognitiva e inteligencia emocional no son lo mismo, y comportamientos tampoco, es clave. ¿Por qué? Porque todas estas características terminan confluyendo en la forma en la que nosotros nos comportamos. Entonces, nosotros cuando gestionamos personas, cómo se mueve, pero debajo de esa persona, como si fuese un iceberg del Titanic, debajo hay un montón de características que confluyen en mostrar a la persona tal cual se muestra la persona. Entonces, podemos medir, ¿sí? Y esto nos va a permitir tener elementos objetivos para el proceso de reclutamiento y promoción de talentos, identificarlos, hacer benchmarking dentro de las organizaciones. Es clave, midamos, lo que no se mide no se puede mejorar. Si entiendo cuál es el ADN de mi organización, puedo llegar a entender qué características necesito de las personas. Qué integrante de un equipo es clave para incorporar, y por ahí no es el que justo me llama la atención, sino es el que más necesito. ¿Sí? Y además, reduce tiempo y optimiza presupuesto. Fíjense, otra de las cosas, de las competencias importantes que tenemos, que priorizaban, ¿sí?, las organizaciones en el 2015 y en el 2020. Resolución de conflictos es lo que más sale en ambos 5 años después. Ahora, sentido crítico, creatividad, fíjense lo que hablamos de la pirámide, ¿no? De excelencia, creatividad era uno de ellos. Gestionar personas, coordinar con otros. Inteligencia emocional está en el ranking 6, cuando antes inteligencia emocional, ¿sí?, casi no aparecía. Hablamos de análisis y toma de decisiones, orientación al cliente, negociación y velocidad de aprendizaje, que es lo que miramos recién con otras evaluaciones. Empezar a predecir éxito. Entonces es clave utilizar mediciones. ¿Sí? Si lo quieren hacer con Thomas, excelente. Es una de las mejores herramientas que hay en el mercado a nivel global. ¿Sí? A nivel global es la mejor herramienta. Da matices de todos lados. Entonces, en este punto, ¿sí?, lo que hacemos es proveer soluciones desde mi punto, y es lo que yo me dedico el día a día, y las uso para trabajar con el proceso de coaching, ¿sí?, diferentes índoles que ofrece Thomas para aportar y hacer que las personas trabajo que tengan desafíos allí. ¿Hay otras herramientas, otras metodologías que están incorporando hoy? Sí, hay más herramientas de tecnología. Tienen evaluaciones de honestidad e integridad, ¿sí?, de valores. Yo trabajo mucho con una herramienta que se llama Amitai, que son características donde yo puedo entender la predisposición que tiene una persona o el nivel de justificación que tiene una persona para poder cometer actos antiproductivos en el ambiente laboral. Y mire, tendencia al robo, mentir, rendición de cuentas. O sea, fíjense que podemos seguir hablando horas sobre formas de medir a las personas, y lo que nos va a volver ¿es un proceso más complejo? Sí, pero lo hace más rápido, lo hace más ágil, lo hace estandarizado y nos permite tomar decisiones basadas en datos. Eso para mí es lo clave que hoy les puedo recomendar que tengan en cuenta para trabajar en sus organizaciones, o ustedes como personas, y postularse a diferentes posiciones, que trabajen, conocerse y medirse para poder lograr el éxito.
Perfecto en esta presentación, Feli. Ahora abrimos la parte de ronda de preguntas y yo arranco con la primera, o sea, para que Ah, vayan. ¿va a arrancar vos? Sí, Dale chance a la gente que pregunte. no, para que Dale. caliente. Yo les voy haciendo el calentamiento de motores, lo pueden escribir directamente o estar pensando en la próxima pregunta. Yo quisiera, si lo tenés a disposición en este momento, eh, ver un ejemplo. ¿Podrías mostrar un ejemplo, por ejemplo, en qué es esto de, o comentarnos qué es esto de medir la inteligencia emocional? O sea, porque nos comentás que esto se puede seguir, pero ¿qué es medir inteligencia emocional? O algo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? A ver, te puedo contar, tengo dos formas de abordar la inteligencia emocional. Una es métricamente, la otra no. Desde a través del coaching no tenés medición, excepto por las conversaciones, pero donde vas profundizando en determinados aspectos a través del acompañamiento de preguntas. Pero sí, desde Thomas, lo que vos tenés es una herramienta que es muy ágil y simple de aplicar, donde las personas abordan un cuestionario de 153 preguntas y donde lo que van a hacer es contestar mediante una autoevaluación cuánto se identifican con esa característica. Lo que me da es un mapa, ¿sí? Un mandala de diferentes rasgos y facetas que nos permiten ver la intensidad de cada una de estas. Voy a buscar si tengo uno. Dame un segundo. Seguramente tenga uno por acá. Perfecto. Pero sí se puede medir, sí, claro, y lo que vemos es características, rasgos y después por facetas y factores. Fíjate, por ejemplo, acá tengo uno para compartirles. ¿Llegas a ver algo acá, Ale? Sí, se ve. Bien. Esto es es un poco lo que les contaba. Lo que me permite a mí trabajar con evaluación de inteligencia emocional es medir los colores son factores, ¿sí? Y los gajitos son facetas. Cada factor está compuesto por diferentes facetas. ¿Sí? Y estas facetas lo que nos permiten es conocer eh, la intensidad o el registro que yo tengo de esa característica. Por ejemplo, empatía en percentil 69. Y es claro entender que está basado en unas claves que tiene Thomas como una ventaja competitiva, es que tiene baremos locales en casi todos los países del mundo. Y esto es fundamental al momento de evaluar personas, porque yo tengo que evaluar a las personas con el baremo o la muestra local de la población en la cual me estoy manejando. No puedo hacer baremos de América o baremos mundiales, no existe. De hecho, tenemos una prueba realizada donde trabajar con baremos en un latinoamericano, usar los baremos de Inglaterra, por ejemplo, la inteligencia emocional del latinoamericano es explotada. Tiene todo 99. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, porque en realidad el registro del baremo de Inglaterra es mucho más bajo. Ahora, pensando a favor de los ingleses, cuando nosotros medimos con la velocidad de absorción de nuevos conocimientos, el Learning Agility de un británico, y lo medimos con el baremo de Latinoamérica, el de ellos se explota. ¿Sí? Porque está por arriba del estándar. Entonces, es muy importante entender, ¿sí? Y medir con los baremos y las clasificaciones de la población que manejamos. Pero esto nos permite a nosotros conocer en qué percentil registra y gestiona esta persona las diferentes facetas de la inteligencia emocional y qué nos permite y qué nos limita. Y algo que está bueno tener en cuenta, que cada percentil, sea alto o bajo, tiene beneficios y tiene limitaciones. Por eso a mí siempre me gusta usar del ejemplo de una linterna, ¿no? Tengo autoestima percentil 74, genial, ilumino ahí. Bueno, pero al iluminar, automáticamente con la linterna siempre tenemos un lugar de sombra. Entonces yo digo, no, pará, voy a iluminar a otro lado. Bueno, cuando iluminás ese lugar que tenía sombra, automáticamente genera sombra en otro lado. Entonces, todas las facetas, no importa si son altas o bajas, tienen ventajas y áreas de oportunidad de mejora. Esto sería un ejemplo. El informe tiene
montón de páginas, ¿sí? Tiene como casi 20 páginas, que va explicando cada una de las facetas y factores. Pero lo importante y lo más rico del informe que te podría mostrar es esto. Perfecto. Hay ¿Me varias pregunta? preguntas que tenemos. Si quieren abrir el micrófono las personas que hicieron la pregunta, no hay problema. Tenemos a Paula que hizo una pregunta. Si quiere abrir el micrófono. Sí, Ale, decime. Para la pregunta, si querés preguntársela directamente, Bueno, Felipe. Hola, Paula. hola, ¿cómo andás? Me encantó tu exposición, realmente, muy, muy enriquecedora. Gracias. Yo te quería consultar si cuando evalúan a un candidato, también toman vista de lo que se dice hoy su perfil digital, es decir, las cosas que postea, quién es en el mundo, en el ecosistema digital. ¿Esto se evalúa también? Bueno, es una buena pregunta. Va a depender del estilo de compañía para la cual te estés postulando. Hay organizaciones que las miden, otras organizaciones que no. Cuando nosotros, si yo tengo que decirte, por ejemplo, la psicometría que yo utilizo para medir candidatos, nosotros no evaluamos esa parte, ¿sí? Pero sí, dentro de una compañía, por ejemplo, hay un sector de la compañía que yo manejo, que hace reclutamiento y selección, para determinadas compañías sí lo hacemos. Hacemos un mapeo, ¿sí? O el llamado stalkeo del candidato, ¿sí? Para saber quién es, muchas veces lo hacemos. Pero no es una práctica que sea habitual con todos. Entiendo que ¿Por qué? Te pregunto, perdón que hago repregunta, Ale. ¿Por qué crees que no se evalúa eso tanto como por ahí yo pienso que debería tomarse en cuenta? ¿Cuál es la razón? O sea, porque no es muy medible, porque tiene mucha subjetividad de parte de quien evalúa ese tipo de perfil. En realidad, porque estás hablando mucho de la subjetividad, te estás basando en juicios que están fundados en la historia y en la cultura del propio evaluador que está midiendo eso. Yo te digo, yo me meto y te miro tu Instagram y miro las publicaciones que tenés. Si a vos te encanta irte de veraneo, ¿sí? Te encanta andar por el Caribe, y te encanta usar trajes de baño chiquititos. Yo te digo, es muy medio exhibicionista. ¿Cómo puedo yo concluir? O sea, ¿qué puedo sacar en conclusión de que los trajes de baño que vos utilizás van a determinar tu potencial de éxito dentro de una organización? Estoy haciendo una Sí, sí. inferencia de determinadas características que puede ayudar o no, y no es concluyente. Ahora, si yo me formé en una estructura familiar y social que es de valores, de pulcritud, de estar guardado, de vestirse muy tapado, de no compartir, digo, automáticamente tengo por mi historia seteado un juicio que mostrar determinadas partes del cuerpo, como si fuese una persona religiosa. No es correcto. Pero si ¿Qué tiene tuvieses, eso que ver digamos, con el juicio que yo ejecuto sobre tu sí, perfil sí, de trabajo? con el sesgo que cada uno Ujú. tenga y que le aplique a esto, claramente. Exactamente. Pero como hay, viste, seguimiento de discurso de odio y de demás, los hate speech y demás, por Ujú. eso me parecía interesante consultarte. Así que te agradezco un montón. A vos, Paula, gracias por tu pregunta. Gracias. A Ignacio, no sé si puede abrir el micrófono. Sí, que había hecho una pregunta, si no, la leo yo por él. Bueno, lo que hace la pregunta es, tengo una pregunta, dice, ¿vio la película El método Gronholm? En caso de que sí, ¿qué le parece esa forma de evaluar a los postulantes? Y si no la vio, se la recomiendo. Ok. Tomo la recomendación. No, no, no viste la película. La he visto. Pasa que la forma de evaluar candidatos por el método Gronholm eh, me parece que está buena, ¿sí? Pasa que es más apoyada en un estilo de intervención conductista. Hay mil formas de evaluar. Esa es una. Perfecto. Paula, si querés abrir, ya, si volviste a preguntar, te mereces el micrófono. Paula sigue preguntando. Venga, Paula. Paula está pesada. No, hay No, una jamás. frase que a mí me encantó de una persona que trabaja en estadística, ya murió creo, ¿Mm? que dice, confiamos en Dios, el resto debe traer datos.
¿Qué reflexión te merece eso? Porque a mí me pareció genial. Bueno, la verdad, me estás pidiendo una opinión sobre una frase y creo que Sí, estoy muy de acuerdo, porque basarnos en datos es un poco de lo que yo traía y lo que creo que han hablado mucho con los anteriores expositores. Basarme en datos hace que el juicio, ¿sí? deje de trabajar en juicios y empiece a trabajar en hechos, ¿sí? Empezar a trabajar en estadística, empezar a trabajar en mediciones, lo que va a aumentar mi probabilidad de éxito. Si yo sé que determinadas características conductuales, cognitivas, emocionales y de potencial dentro de mi organización son exitosas, ¿por qué no buscarlas? No, prefiero jugar al azar y recluto sin medir. Bueno, hay un montón de probabilidades que tenga éxito como que no. Con lo otro, lo que estoy haciendo es acotar la probabilidad de fracaso y aumentar la probabilidad del éxito. Así que sí, estoy de acuerdo con la frase, ¿sí? Todo debería llevar número te agradezco. en este ámbito. Perfecto. Sigue el micrófono abierto para quien quiera eh, hacer otra pregunta. Ahí la veo a Emi. Buenas, ¿cómo va? Felipe, muy buena, me encantó. Yo soy magíster en recursos humanos y me empecé a alejar de los recursos humanos para dedicarme a la parte de Business Intelligence porque me gustan los datos. Es como que a Wow. ustedes se dedican específicamente así como a la conjunción de mis dos. Así que ahora me volqué más a todo lo que es análisis de datos, pero fuera de lo que son recursos. Me dedico en una empresa acá local, yo vivo acá en La Pampa, hago toda la parte de reporting de números de recursos humanos, Ok. pero como que me parece fascinante, estoy re alejada a lo que es todo esto que vos decís, la medición específica de recursos humanos, porque para lo que es la parte de reclutamiento nunca lo usé, jamás. No usé Ok. las herramientas, así que me pareció sumamente interesante, sabía que existían, claramente, no es que estaba ajena de ello, pero me parece como perfecto a lo que se dedican. Y lo que tiene bueno lo que es BI y aplicarlo a la gestión de personas, ¿sí? A capital humano, me gusta más pensarlo como que las personas que conforman la organización son el capital más valioso de la compañía. Al utilizar métricas, lo que nos volvemos es un socio estratégico dentro de la mesa chica de las organizaciones. Y esto lo vengo viendo cada vez más, ¿sí? El recurso humano siempre está puesto como un costado, no, no sos parte de esta mesa chica. Y cuando empezamos a tener datos, probabilidad de éxito, efectividad en los diferentes procesos, cuánto aportamos a la rentabilidad del negocio, creo que nos empezamos a pisar fuerte dentro de las mesas chicas de la toma de decisiones, ¿no? Totalmente. El otro día tuve una reunión con el cliente y le planteaba así distintos escenarios que tenía que plantear como tableros, y yo siempre, porque me sale de adentro así como el tablero de recursos humanos, y decía, recursos humanos no. Entonces seguimos hablando, y digo, no, le digo, pero esto, ¿cómo lo vas a medir si no medís esto? Ah, al final, y terminó la reunión y fue como decir, che, al final el de recursos humanos me parece que es de los más importantes que tenemos que hacer. Pero Bueno, es difícil gran por ahí, gestión, gran es, gestión. es difícil por ahí para la empresa más chica poder visualizarlo. La pyme es como que tiene primero así focalizado en Mirá, otras cosas, si no porque la si no urgencia pasa invertís por ahí lo importante, no porque no quieran. el tema es que si no invertís en datos sobre la gestión de personas, lo que las estadísticas dicen para seguir midiendo en datos, que contratar a la persona equivocada es 10 veces más cara que haber invertido inicialmente, o mucho más. Vos pensás que primero tenés los 3 meses de prueba, que no empezás a ver al perfil de la persona, y si encima después, políticamente o por la cultura del país, tenés algunas limitaciones en la desvinculación o la no vinculación y más, se te hace Sí. un monto gigante de dinero No, que ni te hablar. más todo lo que dañas adentro de la organización en las diferentes relaciones que ese perfil va entablando, mientras la compañía toma una decisión de desvincularlo o no, o de moverlo de posición dentro de la misma estructura. Entonces, vuelvo, medir resulta clave para tener éxito en las organizaciones. Y a eso nos dedicamos nosotros. Así que te felicito que pongas mucho dato.
Pro dato. Pro dato. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Pueden preguntar. Felipe, como notan, es una persona abierta a contestar. Si no sé, no tengo ni idea y digo que no tengo idea también. Yo te hago una consulta. Hoy en día, en los test que ustedes manejan, ¿cuáles son los pedidos de las empresas actualmente? ¿Se utiliza el de aprendizaje fluido? ¿Lo están pidiendo? ¿Para qué lo piden? En realidad, lo que están pidiendo hoy mayoritariamente son tres cosas. Primero, herramientas de screening masivo. Queremos mapear grande cantidad de gente rápido. ¿Ah? Para lo cual quieren tener información rápida, fidedigna, corto, no quieren leer mucho. O sea, decime que sí, que no. No quiero leer, no quiero interpretar. No, decime que sí, que no. ¿Sí? Como que quiero acotar, hacer un embudo y poder tener datos rápidos para poder filtrar las grandes cantidades de personas que se postulan, o incluso con jóvenes profesionales y demás, ¿no? Eso como primera medida. Después la segunda medida es, como les conté, para ya programas más de desarrollo, la inteligencia emocional sí es clave, y para reclutamiento también utilizan, y para desarrollo ambas, lo que es la herramienta que contaste, el Learning Agility, porque lo que me permite es identificar la probabilidad de éxito de una persona dentro de una posición. Cuán rápido se va a poder adaptar y si va a estar a la altura de tomar los desafíos o no, o cuánto tiempo le va a tomar. Entonces, esas son las diferentes características que podemos entender de las herramientas o los assessments que comercializa Thomas para acompañar a las organizaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Sé que tengo gente que se dedica también a los recursos humanos. Tenemos a Eli, que puede llegar si quiere hacer alguna pregunta, a Juan Pablo, que también se dedica a recursos humanos, si quieren hacer alguna pregunta. Tenemos estudiantes también de la maestría que están conectados, de la licenciatura también veo, de contador también veo. Si alguno quiere hacer una pregunta más. Sí, la verdad que me dan ganas de preguntar, pero lamento que conecté tarde, terminé con otra charla recién, pero bueno, veré la grabación porque, bueno, me parece que se han visto tres grandes temas súper interesantes de la evaluación, ¿no? Y cómo basar esa evaluación en vez del dedo a herramientas concretas que nos permitan acotar el riesgo, ¿no? Como decir, que la inversión sea que retorne, ¿no? Lo que estamos proponiendo, Elizabeth, y te llamo Eli por la confianza que me tomo la confianza de Ale. Vamos a migrar del método pentadactilar oscilante a la utilización de la psicometría. El pentadactilar es pentadactilar oscilante. Estábamos reclutando más o menos así, a empezar a utilizar datos duros para los procesos de gestión de personas dentro de las organizaciones. Tal cual. Genial. Voy a ver la grabación. Gracias y disculpas Todo nuevamente. suyo. Un placer. Ale. Sí, Juan Pablo. Ale. Sí, buenas tardes. Disculpan, yo también me sumé más tarde. Nosotros yo trabajo en el INTA, hace ya 4 años venimos trabajando con Power BI, no solamente en recursos humanos, sino también digamos, en muchas áreas de la organización. Sinceramente es una herramienta muy potente de gestión, pero lamentablemente no se utiliza con todo digamos, el potencial que tiene la herramienta en sí. Ahora, por ejemplo, estamos cruzando datos para hacer una red de profesionales y creo que algo sumamente importante, que es una dificultad con la que nos estamos encontrando, es con la calidad de los datos. Porque más allá digamos, del volumen de datos y de los filtros y los mapas que nosotros podemos armar, la calidad de los datos es fundamental, es primordial. Lo que yo te quería preguntar, perdón que por ahí lo explicaste en algún momento, es cómo, digamos, potenciar el uso de esta herramienta. Cómo ayudar, digamos, a que los líderes y ¿cómo explicar? Los directores y los que realmente gestionan empiecen a utilizar
como una herramienta de gestión este tipo de herramientas. Bien, te voy a contestar de dos formas, Juan Pablo. Primero, gracias por tu pregunta. Lo primero es, hablaste de algo súper interesante, que es la veracidad o la calidad de los datos o la calidad de la información. Cuando hablamos de psicometría, en el mercado nos vamos a encontrar un montón de ofertas, ¿sí? Montones, gamification, o sea, hay de todo para hacer, ¿sí? Ahora, yo les propongo que cuando investiguen o elijan una plataforma para la cual pueden trabajar o elegir, busquen datos que tengan validez, ¿sí? Las herramientas de Thomas tienen validez científica, ¿sí? Están validadas por la Escuela Británica de Psicología y a su vez están validadas por la Asociación de la Unión Europea de Escuelas Psicológicas. Entonces, tienen fundamentos, hacen investigación, invierten en investigadores en investigaciones en diferentes universidades o financian investigadores para poder trabajar con información fidedigna. Eso por un lado. Si no, lo que vamos a hacer es, nos juntamos dos amigos en un garage, creamos una evaluación, más o menos nos sirve, bueno, vendámosla y la vendemos a 2 pesos, la masificamos por todos lados, pero después la información carece de riqueza, ¿sí? O de validez y calidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, respondiendo a cómo trabajás vos con esta información dentro del top management, es llevándole datos. Hay que trabajar primero en análisis y mostrando. A ver, a mí, si una persona de mi equipo me viene con una corazonada o me viene con un planteo, lo primero que quería es, bueno, ok, ¿cómo lo medimos? ¿Cuánto dinero me hace ahorrar la utilización de esto? ¿En qué me beneficia? Y acá tengo un montón de ejemplos para traerles, ¿sí? Hace poquito trabajamos con una organización que se dedica al acero, donde tenía un montón de características de personas que tenían que tomar decisiones de optimizar sus recursos humanos. Y finalmente, cuando hicimos todo el análisis utilizando 3 de las herramientas que les comenté, el CEO me decía, la verdad estoy agradecido, porque hay personas que yo pensé que no me iban a aportar al negocio y me veo que están rankeadas súper bien en esto. Y yo no les ponía foco ni invertía en su desarrollo porque las tenía en la lista negra. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar con datos. ¿Y cuánto me cuesta a mí desarrollar a alguien y cuánto me cuesta traer a alguien de afuera? Entonces, empezar a trabajar con datos, no solo para medir las características de las personas, sino trabajar con números, datos numéricos, rentabilidades, para el top management es clave para tomar decisiones. ¿Sí? Si no aporta al negocio, no sé por qué deberíamos estar mirándolo. A la larga o a la corta, siempre trae un beneficio para la organización. No sé si respondo, Juan, a tu pregunta. Sí, respondes. Lamentablemente, tal vez es también cambiar un poco la cultura digamos, del top management, como decís vos, y empezar a abrir un poco la cabeza y el juego de que hay otras herramientas que sirven muchísimo más para gerenciar. Para cambiar la cultura o cambiar el mindset, lo que te recomendaría es arrancar por proyectos chiquitos, ¿sí? Porque lo que nos pasa habitualmente, y esto me pasó a mí cuando yo empecé trabajando en consultoría hace 12 años atrás, decía, no, vamos a cambiar toda la organización. No, calma, no podemos cambiar toda la organización. Entonces, lo que aprendí es que ir por proyectos chiquititos o pruebas piloto te permite ir trabajando con prueba y error, donde frente al desconocimiento te generas un hecho que te da como prueba de que es efectivo. Si es un fracaso, lo que puedo decir es, bueno, no fue costoso para la organización y el impacto es mínimo. Ahora, si es un éxito, empiezo a juntar pequeños éxitos. Y esa construcción o ese conglomerado de éxitos, ¿sí? Lo que me da es una historia sostenida de determinados hechos que me pueden potenciar los resultados de la compañía. Y es ahí donde empiezo por 1, empiezo por 2, empiezo por 3 y después voy creciendo en diferentes departamentos, diferentes comerciales. Nosotros trabajamos con varias compañías que se dedican al agro y hemos abordado de esa forma. Gracias, Felipe. A vos, un placer. Perfecto. Y vamos a la última pregunta por el tiempo y de
los participantes y de Feli también, que nos hace Paula, que me interesa porque viene con el hecho del día de hoy, que es: ¿la pandemia generó alguna modificación en la búsqueda de características de perfiles humanos? Y yo le voy a sumar un poco más. ¿Se modificaron los perfiles comportamentales debido a la pandemia? Y con esta cerramos. A ver, voy a tratar de hacer escucha activa, así que te pido primero que me repitas la pregunta de Paula. La pregunta de Paula es: ¿la pandemia generó alguna modificación en la búsqueda de características de perfiles humanos? Ok, bien. Lo primero que te diría es, ¿cambió? Sí, la respuesta directa es sí, sí cambió. ¿Y por qué cambió? Porque lo que yo estoy requiriendo de un perfil es diferente. Y para llevarlo a ejemplos simples, ¿cuánto tiempo pasaba un comercial frente al escritorio prepandemia? ¿Y cuánto pasa hoy un comercial frente al escritorio? ¿Sí? Los hábitos cambiaron, la cultura cambió, la accesibilidad cambió. Frente a eso, yo empiezo a requerir diferentes características. De hecho, tenemos informes que miden la gestión del trabajo remoto. Cómo gestionar a personas de manera remota. ¿Por qué? Porque el liderazgo cambió. Yo, por ejemplo, y esto lo hablo en carne propia, yo soy muy de la gestión de personas del 1 a 1, del contacto físico. ¿Sí? Soy una persona que le gusta mucho el relacionamiento del contacto con la gente. En pandemia. Me confiné al aislacionismo. Digo, ¿y cómo hago? Y tuve que empezar a identificar características mías y empezar a gestionarlas. ¿Sí? Entonces, el estrés que me generaba esto, bueno, tuve que empezar a gestionar mi propio estrés de estar en contacto con personas. Entonces, sí creo, y lo he vivido, de que no solo ha generado que cambiamos el estilo de perfiles que buscamos, sino que a su vez los perfiles fueron cambiando. ¿Sí? Hemos desarrollado e intensificado algunas características y hemos disminuido otras. ¿Sí? O sea, hemos cambiado las intensidades. Personas que antes eran mucho más ágiles, móviles y demás, se han vuelto más de procesos organizadas, metódicas. Incluso piénsenlo, cuando hacemos el servicio al cliente, o cuando hacemos búsqueda de clientes, o cuando hacemos no sé, seguimientos de procesos dentro de la organización o de procesos de finanzas. Tenemos características, antes nos movíamos más, ahora estamos más quietos. O el abordaje de diferentes formas que tenemos. O la tolerancia a que me apaguen la cámara. O que no se presenten en tiempo y forma. O quejarme. O incluso estoy hablando y antes era, ¿no?, el respeto a las reuniones. Y ahora aparece un perro por arriba de uno. Las caras de los chicos que aparecen por el costado. Papá, ¿con quién hablas? Mamá, ¿con quién hablas? ¿Y eso qué hacemos? El que no tiene hijo, tiene que empezar a gestionarlo. Los primeros meses de pandemia eran, ¿podés sacar a tus hijos de la pantalla, por favor, que estamos teniendo una reunión de trabajo? Y el nivel de tolerancia hoy es, che, qué lindo tus hijos, hola, te pones a hablar con los hijos de tus colegas, de tus clientes. Y empezamos como nos estamos transformando. Toda esta pandemia creo que nos modificó, no existe la normalidad, o sea, todo el tiempo estamos siendo, con lo cual creamos normalidad día a día, pero creo que nos vamos adaptando y eso se ve reflejado en los diferentes perfiles. Hay perfiles que lo gestionan mejor, hay otros perfiles que lo gestionan con diferentes cambios, con niveles de frustración, con niveles de desorientación, con niveles de momentos difíciles, estrés y demás. Pero sí, la respuesta a Paula es sí, cambió el estilo de reclutamiento y los perfiles que reclutamos, y respuesta para Alejandro, sí, cambiaron los estilos de las personas que actualmente están y cambian los informes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los que participaron con las preguntas. Y para cualquier cosa, te pueden encontrar en alguna red social. ¿Dónde te encuentran? Siempre es... Y mira, no voy a seguir la recomendación de Paula, pues si miran mi LinkedIn, miran mi Facebook, mi Instagram y demás, estamos mal. No, me pueden encontrar en LinkedIn, ¿sí?, como Felipe Turnón, y en las redes sociales también.
tengo ningún problema. Pero LinkedIn creo que es hoy el vehículo. Y si no, googlean Tomás, Argentina, Uruguay, Bolivia, y me encuentran ahí también. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias Felipe, gracias a todos los participantes. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener una presentación por parte de Eli. Te toca en esta presentación. Es la semana que viene. Vamos a tener a Eli también participando de estas charlas de la maestría en gestión empresaria. Y bueno, muchas gracias Feli nuevamente. Me encantó esta charla y estamos en contacto. Yo les agradezco mucho a todos los que participaron, gracias a vos, Ale, por la invitación, y quedo a disposición por lo que necesiten. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, chao, chao.